los albores de la civilización, cuando los dioses gobernaban el pensamiento humano y los misterios del universo permanecían sin resolver, un hombre se atrevió a desafiar lo desconocido. Tales de Mileto, el visionario que se atrevió a mirar más allá de las estrellas y cuestionar las verdades establecidas. Desde las costas de la antigua Mileto, sus ideas no solo sacudieron los cimientos de su tiempo, sino que también encendieron la llama del conocimiento que ilumina nuestro mundo hoy. Imagina un mundo sin ciencia, sin filosofía, sin la búsqueda incansable de la verdad. Tales rompió esas cadenas, plantando las semillas de la razón y la lógica. Fue el primero en predecir un eclipse solar, en medir la altura de las pirámides usando la sombra, y en afirmar que el agua es el principio de todas las cosas. Únete a esta épica travesía para descubrir cómo un hombre cambió el curso de la historia con su mente brillante y su espíritu indomable. Este es el legado de un verdadero titán del pensamiento, un héroe intelectual cuyo impacto resuena a través de los siglos. La historia de la antigua Grecia, como un río que ha forjado su cauce a lo largo de las eras, fluye por las tierras de una península agreste y montañosa, donde cada piedra y cada valle parecen haber albergado secretos antiguos, ecos de pensamientos olvidados y sueños que desafiaron las fronteras de la mortalidad humana. Aquí, en esta geografía áspera y noble, surgieron ideas que alterarían el curso de la humanidad, ideas que florecieron en una época que nosotros llamamos el siglo VI a.C., y un lugar, Mileto, una pequeña ciudad costera de Asia Menor. Era entonces un puerto vibrante, abierto al comercio, a la aventura y a la novedad. Aquí, en las calles que resonaban con el bullicio de comerciantes y marineros, filósofos audaces comenzaron a imaginar el mundo no como un espacio poblado por deidades caprichosas, sino como un cosmos dotado de orden, de esencia y de verdad. Los pensadores de Mileto dieron los primeros pasos hacia un nuevo tipo de conocimiento, un camino hacia el saber que se alejaba de los mitos y se adentraba en los misterios de la razón, una senda que perdura hasta nuestros días. Este escenario histórico no es simplemente el telón de fondo de una historia más en el devenir de los tiempos. Es, en cambio, el lugar y el momento preciso en el que el pensamiento filosófico comienza a tomar forma, donde la mente humana empieza a explorar lo abstracto y lo metafísico con un rigor que marcaría el nacimiento de la filosofía. Para entender a Mileto en su totalidad, debemos imaginar un lugar donde convergen las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Aquí se encontraban mercaderes fenicios, egipcios y lidios, así como viajeros de todas partes de Asia y el Mediterráneo. Este cruce de caminos dotaba a Mileto de un acceso privilegiado a las culturas y saberes de Oriente y Occidente, algo que influyó profundamente en su carácter abierto y en su enfoque inquisitivo hacia el mundo. Pero era mucho más que una simple ciudad portuaria. Era un hervidero de ideas, un lugar donde las civilizaciones se miraban unas a otras, descubriendo no solo sus diferencias, sino también las grandes similitudes que compartían. Este contacto constante con otras culturas, creencias y prácticas permitía a los habitantes tener una mentalidad menos anclada en las tradiciones locales y más dispuesta a cuestionar, a observar y a reflexionar. El ambiente cultural de Mileto era, por tanto, un crisol único en el que lo conocido y lo desconocido se mezclaban en una danza interminable.
Los mitos y las religiones tradicionales seguían ocupando un lugar en el imaginario popular, pero en las mentes de algunos de los ciudadanos, especialmente de los que se convertirían en los primeros filósofos, comenzaba a gestarse una inquietud, una sed de explicación que trascendía el panteón de dioses y diosas, de seres poderosos pero también impredecibles, cuyos caprichos regían el destino de los hombres y el mundo natural. Este naciente espíritu crítico e inquisitivo halló aquí un terreno fértil. Las instituciones de la ciudad, si bien aún respetaban las prácticas religiosas tradicionales, no imponían una rigidez absoluta sobre la forma de pensar y de expresar el conocimiento. De alguna manera, parecía estar destinada a convertirse en el lugar donde se forjarían las primeras preguntas racionales sobre el cosmos, sobre el orden y la sustancia fundamental de todas las cosas. A lo largo de sus calles y en sus mercados, Mileto exhibía la diversidad de pensamientos que caracterizaba a sus habitantes. Podría decirse que fue precisamente en ese entorno de diversidad donde surgieron las ideas revolucionarias de hombres como Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Figuras que reconfiguraron la naturaleza misma del pensamiento humano. Estos hombres no eran magos ni sacerdotes, tampoco poetas épicos o guerreros. En vez de eso, eran observadores del mundo, mentes inquietas que se aventuraban a formular preguntas sobre la esencia de todas las cosas, sobre la estructura subyacente que daba cohesión al universo. En una época en la que la explicación de la realidad se encontraba en manos de poetas como Homero y Hesíodo, quienes atribuían el origen de todas las cosas a los dioses y sus hazañas, estos pensadores se atrevieron a imaginar un orden diferente, un principio original o arjé que no dependía de entidades divinas. En sus mentes se comenzó a forjar la idea de que el mundo tenía un origen natural, una sustancia primigenia a partir de la cual surgían todas las cosas. En el corazón de esta revolución de pensamiento estaba la noción de que el universo podía entenderse no a través de plegarias y rituales, sino mediante la razón y la observación. Tales de Mileto, conocido como el primer filósofo occidental, fue quien dio el primer paso en esta nueva dirección al proponer que el agua era el principio de todas las cosas. Esta afirmación, que para nosotros puede parecer sencilla o incluso trivial, representaba en su momento un cambio radical. Era la primera vez en la historia conocida en que alguien trataba de explicar el origen de la realidad no mediante un mito, sino a través de un elemento tangible, accesible a la percepción humana. Su propuesta no se basaba en relatos épicos ni en genealogías divinas. Era una hipótesis sobre el mundo, una afirmación que podía ser observada, discutida y contrastada. Así, Mileto no solo fue el escenario de esta transición, fue su catalizador. La ciudad, en su apertura y en su constante intercambio de ideas, fomentó una mentalidad crítica que permitió a Tales y a sus sucesores plantearse preguntas que desafiarían la concepción tradicional del cosmos. En el vasto lienzo de la historia hay pocos momentos en los que el pensamiento humano, hasta entonces limitado por las sombras del mito, despierta con tal fuerza y claridad como en la antigua Grecia, en lo que fue el origen de la filosofía. Al observar el surgimiento de esta disciplina, es como si la humanidad misma se hubiese encontrado de pronto ante un espejo por primera vez, enfrentándose al enigma de su propia existencia y al misterio de la realidad que la rodeaba. Aquí, en las costas de Ionia, los primeros pensadores se alzaron como faros de la razón, desterrando el velo que durante siglos había cubierto la comprensión del mundo. En su búsqueda inquebrantable de conocimiento, estos hombres abrieron las puertas de un nuevo mundo,
donde los antiguos relatos sobre dioses y héroes dieron paso a una explicación racional del cosmos y del propio ser humano. La filosofía griega no surgió en un vacío. Fue la culminación de un proceso de cuestionamiento y observación que se fue gestando lentamente en las civilizaciones que precedieron a los griegos. Las culturas de Egipto, Mesopotamia y Persia habían acumulado saberes científicos y religiosos. Habían formulado preguntas sobre la vida y el universo y habían construido sistemas complejos para explicar las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, en estas civilizaciones, el conocimiento era inseparable del mito y la religión. Era un saber sagrado, reservado para los sacerdotes y vinculado a la voluntad de las deidades. En Grecia, en cambio, la filosofía surgió como un intento de comprender el mundo desde una perspectiva humana, libre de los dictados de lo sobrenatural. La importancia de este giro no puede ser subestimada, pues marcó el inicio de una manera de pensar que haría posible la ciencia, la ética y la política tal como las conocemos hoy. Los primeros filósofos griegos, conocidos como los presocráticos, fueron los pioneros de esta nueva forma de pensamiento. Ellos abordaron cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el origen del cosmos y la esencia de todas las cosas. Pero no eran meros teóricos abstractos, eran, en cierto sentido, observadores de la naturaleza, hombres que buscaban en el mundo tangible respuestas a preguntas que hasta entonces solo se encontraban en los relatos sagrados. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, fue quien se atrevió a proponer una explicación naturalista del universo, señalando al agua como el principio fundamental de todas las cosas. Esta afirmación, que hoy podría parecer simplista, representaba en su momento un acto de audacia intelectual sin precedentes. Tales no solo había identificado un elemento físico como la base de la realidad, había sentado el precedente de una forma de conocimiento que no dependía de lo divino sino de la razón humana. Su importancia y de los pensadores que le siguieron radica precisamente en esta ruptura con el mito. En su obra encontramos el germen de un pensamiento que sería la base de la filosofía y de la ciencia occidentales. Anaximandro, su discípulo, profundizó en estas ideas al proponer el concepto del apeirón o lo indefinido como el origen de todas las cosas. A diferencia de su maestro, Anaximandro no identificó el principio fundamental con un elemento tangible, sino con una sustancia abstracta e ilimitada, una fuerza primordial que no podía ser percibida, pero que contenía en sí misma la potencialidad de todas las cosas. Esta noción representaba un avance hacia la abstracción, un paso crucial en el desarrollo de una filosofía que buscaría explicar el mundo mediante principios racionales y no mediante figuras mitológicas. Siguiendo la estela de Anaximandro, Anaxímenes de Mileto propuso que el aire era el arjé, el principio de todo lo existente. En su visión, el universo se originaba a partir de la condensación y rarefacción del aire, un proceso que permitía la creación de la diversidad de fenómenos naturales que observamos. Aunque su teoría difería de las de sus predecesores, la aportación de Anaxímenes residía en su intento de explicar los cambios en el mundo mediante leyes naturales y no mediante la intervención divina. Así, cada uno de estos primeros pensadores fue aportando una pieza al complejo rompecabezas de la realidad, construyendo paso a paso una concepción racional del cosmos. El pensamiento presocrático no se limitó a Mileto ni a los filósofos jónicos. En Elea, en la península itálica, Parménides y su discípulo Zenón llevarían la filosofía hacia nuevos horizontes al proponer una concepción del ser que desafiaría la lógica del cambio y el devenir.
Parménides sostenía que el ser es uno, eterno e inmutable, y que el cambio y la multiplicidad que percibimos son meras ilusiones. Esta idea, radical y contraintuitiva, introducía el principio de identidad y de no contradicción, pilares de la lógica que se convertirían en la base del pensamiento racional. Zenón, por su parte, defendió las ideas de su maestro mediante una serie de paradojas que desafiaban las nociones comunes de movimiento y pluralidad. Con sus paradojas, forzó a los pensadores a cuestionar las nociones de espacio, tiempo y movimiento, temas que seguirían siendo objeto de debate durante siglos. Heráclito de Éfeso, contemporáneo de Parménides, tomó un camino radicalmente diferente. En su filosofía, el cambio constante era la esencia de la realidad, y la guerra de opuestos, la fuerza que mantenía el equilibrio del cosmos. Todo fluye, decía Heráclito, afirmando que la única constante en el universo es la transformación. Para él, la armonía no era un estado fijo, sino un equilibrio dinámico entre contrarios, un concepto que resonaría en la filosofía posterior y en la comprensión moderna del cambio y la evolución. La visión de Heráclito contrasta de manera aguda con la de Parménides, y juntos representan dos polos opuestos del pensamiento presocrático. Uno, que niega el cambio en favor de una realidad eterna e inmutable, y otro, que lo afirma como la esencia misma del ser. La importancia de estos primeros pensadores reside, en última instancia, en el camino que abrieron para la filosofía griega, y por ende, para toda la tradición intelectual occidental. Los presocráticos nos enseñaron que el universo podía ser entendido mediante la razón y que el conocimiento no era un privilegio de los dioses, sino una capacidad del ser humano. Con ellos nació el concepto de filosofía, un amor al saber que implica una búsqueda incesante de la verdad. Tales, el primer filósofo conocido de Occidente, nació en la ciudad de Mileto, en la costa de Asia Menor, en algún momento del siglo VII a.C. Su vida transcurrió en un periodo de transformación cultural y económica en la región, y desde sus primeros años se encontró inmerso en una ciudad que vibraba con el intercambio de ideas, mercancías y costumbres. Sus orígenes están envueltos en el velo del mito y la leyenda, como corresponde a toda figura que ha sido elevada a la categoría de fundador de una tradición. No conocemos con exactitud los detalles de su vida, pero la historia que nos ha llegado refleja su influencia y la magnitud de su pensamiento. Se dice que provenía de una familia noble o adinerada, lo que le habría permitido recibir una educación poco común para su tiempo. Sin embargo, no era simplemente un miembro de la élite, fue también un viajero y un estudioso, un hombre que buscó el conocimiento más allá de las fronteras de su ciudad natal. En su juventud, emprendió viajes hacia Egipto y Babilonia, dos de las civilizaciones más avanzadas de la época, cuyos saberes en astronomía, matemáticas y geometría dejaron una profunda huella en su mente inquisitiva. Estuvo marcada por la búsqueda constante del conocimiento, una búsqueda que no tenía un propósito utilitario, sino que era en sí misma una forma de aproximarse a la verdad. Para él, entender el mundo no era simplemente una manera de controlarlo, sino una forma de honrar la naturaleza misma de la existencia. En su mente, el conocimiento era la más elevada de las virtudes, una cualidad que podía elevar al ser humano más allá de los límites impuestos por la tradición y el miedo a lo desconocido. Las primeras influencias de Tales se encuentran, sin embargo, no solo en sus viajes, sino también en el ambiente intelectual de Mileto y Jonia, una región donde se desarrolló un estilo de pensamiento caracterizado por la curiosidad y el escepticismo. En Jonia, los relatos de la mitología griega aún eran fuertes,
pero convivían con una actitud de duda y de búsqueda de explicaciones naturales para los fenómenos del mundo. En este contexto, destacó no solo por su habilidad para observar, sino por su audacia para formular hipótesis. Mientras que otros se contentaban con aceptar las respuestas establecidas, él se dedicó a explorar lo que yacía detrás de las apariencias, a buscar un principio unificador que diera sentido a la multiplicidad de fenómenos que veía a su alrededor. Así, se convirtió en el primero en plantear una teoría sobre la arjé, el principio fundamental de todas las cosas. Su famosa afirmación de que el agua es el principio de todo representa uno de los primeros intentos de explicar la realidad de una manera racional, una manera que prescindía de los dioses y que buscaba en el mundo tangible la respuesta a las grandes preguntas. El hecho de que Tales escogiera el agua como el principio de todas las cosas no fue un capricho ni una suposición sin fundamento. En sus viajes había observado que el agua era esencial para la vida, que podía encontrarse en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso, y que estaba presente en todas partes, desde los ríos y mares hasta la humedad de las plantas y la sangre de los animales. Para él, el agua representaba la unidad subyacente de toda la diversidad que percibía en la naturaleza. Sin embargo, más allá de la elección específica del agua, la verdadera revolución fue la noción misma de un principio fundamental, de una sustancia o fuerza que diera origen a todas las cosas. Esta idea, aparentemente sencilla, contenía en su interior el germen de una nueva forma de pensar, una forma de pensar que no aceptaba las explicaciones míticas, sino que buscaba causas racionales y verificables. Tales no solo fue el primero en formular esta idea, fue el primero en dar un paso hacia el conocimiento científico, en ver el mundo como un todo coherente que podía ser comprendido mediante el uso de la razón. A lo largo de su vida, fue reconocido no solo como filósofo, sino también como matemático, astrónomo y político. Su vida es un testimonio de la importancia de la curiosidad y del rigor, de la necesidad de cuestionar lo establecido y de buscar siempre un fundamento sólido para nuestras creencias. Tales de Mileto, en la gran senda de su vida y su pensamiento, encarna la esencia del viajero y del buscador, de aquel que, movido por una inquietud inextinguible, se lanza hacia tierras lejanas en busca de respuestas, sabiduría y nuevos horizontes. Su camino, en su afán de comprender el mundo, le llevó hasta Egipto, cuna de una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas que jamás hayan existido, una tierra donde el río Nilo alimentaba tanto a la agricultura como al saber humano, y donde el conocimiento de las estrellas y de las matemáticas era guardado celosamente en templos y escuelas. Tales partió hacia Egipto con una sed insaciable de conocimiento, con la esperanza de desentrañar los secretos que allí se atesoraban, y también con la convicción de que aquel viaje cambiaría para siempre su vida y sus ideas. Fue allí, a las orillas del Nilo, donde descubrió el poder de las matemáticas y la geometría, donde los números y las formas comenzaron a revelarle un lenguaje secreto que con el tiempo se convertiría en una de las herramientas más poderosas del pensamiento humano. Su viaje a Egipto es una de las aventuras intelectuales más significativas de la historia antigua, una expedición que marca no solo el descubrimiento de nuevos conocimientos, sino también el nacimiento de una forma de pensar que uniría a Oriente y Occidente en una misma búsqueda de la verdad. En aquel tiempo, Egipto era un lugar enigmático y fascinante, una civilización de templos monumentales, de sacerdotes que guardaban celosamente sus conocimientos y de una tradición matemática que se remontaba a milenios atrás. La geometría egipcia era un saber práctico,
profundamente ligado a las necesidades de una sociedad organizada en torno al Nilo. Los egipcios habían aprendido a medir la tierra y a calcular las distancias con precisión, pues cada año, tras la inundación del río, debían redefinir los límites de sus campos y asegurarse de que cada parcela regresara a su legítimo dueño. Este conocimiento práctico, arraigado en la vida cotidiana y en la necesidad de supervivencia, había alcanzado un nivel de sofisticación notable, y fue precisamente este conocimiento el que capturó la atención de Tales y lo llevó a sumergirse en el estudio de la geometría y las matemáticas egipcias. En su formación en Egipto, no se limitó a observar desde la distancia. Se adentró en los templos y en los misterios de los sacerdotes, estudiando con aquellos que dominaban el arte de medir la tierra y de observar los cielos. Bajo la tutela de estos maestros, comenzó a comprender que la geometría era mucho más que una herramienta para medir campos. Era una disciplina que permitía entender el orden y la estructura del mundo. Aprendió a ver en los números y en las formas una especie de lenguaje universal, una estructura oculta que podía ser desentrañada mediante la razón y la observación. Para los egipcios, la geometría era un saber utilitario, una herramienta para resolver problemas concretos, pero Tales intuyó algo más profundo, algo que iba más allá de las aplicaciones prácticas. En los triángulos, en las proporciones y en las relaciones entre las figuras geométricas, comenzó a vislumbrar una forma de conocimiento abstracto, una forma de acercarse a la esencia misma de la realidad. Esta intuición, nacida en las llanuras del Nilo, sería la semilla de una revolución intelectual que llevaría la geometría de un saber práctico a un campo de estudio filosófico. Tales no solo absorbió los conocimientos que Egipto tenía para ofrecer, los reinterpretó y los transformó, integrándolos en su propio sistema de pensamiento. La influencia de la geometría egipcia fue profunda en él. Y se dice que de regreso a Mileto, aplicó lo que había aprendido para resolver problemas que habían desconcertado a sus contemporáneos. Uno de los relatos más célebres cuenta que, durante su estancia en Egipto, Tales fue capaz de medir la altura de las pirámides mediante la sombra que proyectaban, utilizando principios geométricos que había aprendido de sus maestros. Al observar el ángulo de la sombra y al compararla con la longitud de su propia sombra, Tales dedujo que podía calcular la altura de cualquier objeto simplemente aplicando las proporciones adecuadas. Además de su contacto con la geometría, también estudió astronomía en Egipto, un campo en el que los egipcios tenían conocimientos avanzados debido a la necesidad de prever las inundaciones del Nilo. Los sacerdotes egipcios observaban las estrellas y los movimientos de los planetas, utilizando estos datos para construir calendarios y para anticipar los ciclos naturales. Fue en este entorno donde Tales comenzó a desarrollar su interés por los astros y a comprender la importancia de los ciclos celestes. Al regresar a Grecia, llevó consigo no solo los conocimientos adquiridos en Egipto, sino también una perspectiva distinta sobre el cosmos, una visión en la que el orden y la regularidad de los movimientos celestes reflejaban un principio universal que podía ser conocido y comprendido por la mente humana. La influencia de Egipto en la vida de Tales fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares de su formación y de su pensamiento. Sin embargo, su grandeza no reside únicamente en lo que aprendió, sino en lo que hizo con ese conocimiento. Tales no se limitó a ser un discípulo. Fue un creador, un innovador, que supo ver en las matemáticas y en la geometría una herramienta para desentrañar los secretos del universo.
En lugar de tratar el conocimiento como un saber sagrado y reservado a unos pocos, como era costumbre en las culturas orientales, Tales llevó ese conocimiento a la esfera pública, lo utilizó para formular teorías y para desafiar las concepciones tradicionales de su tiempo. Su viaje a Egipto fue, en última instancia, un viaje de transformación, una travesía que le permitió tomar lo aprendido y trascenderlo, uniendo en su pensamiento lo concreto y lo abstracto, lo práctico y lo filosófico. La figura de Tales de Mileto, conocida por sus aportes a la filosofía, encarna también el espíritu práctico de un hombre comprometido con su ciudad y su época. En la vida cotidiana de Mileto no fue solo un pensador abstracto, sino un actor fundamental en su sociedad, comerciante, ingeniero y astrónomo. Su intelecto, lejos de quedarse en la mera especulación, se desplegaba en el terreno de lo concreto, convirtiéndose en una herramienta para transformar y mejorar la vida en Mileto. En una ciudad caracterizada por la vibrante actividad comercial y en una época marcada por las dificultades de la navegación, la agricultura y la organización urbana, Tales se posicionó como una figura clave, combinando su conocimiento con una visión pragmática que lo hizo indispensable para su comunidad. Como comerciante, supo entender los ciclos naturales y los signos astronómicos que predecían el clima, una habilidad que aplicó en sus actividades económicas con una sagacidad casi legendaria. Uno de los relatos más conocidos sobre él habla de su inversión en la industria del aceite de oliva. Usando su conocimiento en astronomía, anticipó una cosecha de aceitunas excepcionalmente abundante y antes de la temporada alquiló todas las prensas de aceite de la región. Así, cuando llegó la cosecha y los dueños de olivos se apresuraron a procesar sus frutos, Tales se encontraba en una posición ventajosa, con el control de la infraestructura esencial y la capacidad de fijar los precios, generando así un notable beneficio económico. Su éxito no solo lo benefició a él, sino que consolidó su posición como un hombre de respeto en la ciudad y mostró que el conocimiento podía aplicarse para enfrentar y superar los desafíos materiales. En su papel como ingeniero, fue igualmente audaz e innovador. Mileto, como cualquier ciudad de su tiempo, enfrentaba numerosos problemas de infraestructura que requerían ingenio y habilidad técnica para ser resueltos. Tales, al combinar su conocimiento de la geometría aprendida en Egipto con su sentido práctico, contribuyó a solucionar varios de estos desafíos. La historia nos cuenta que uno de sus proyectos más admirados fue el desvío de un río para facilitar la marcha de un ejército. Un desafío que en su momento pareció imposible. Así que analizó la estructura del terreno, las corrientes y los flujos naturales del agua, y diseñó una solución para dividir el río en dos canales que rodeaban el obstáculo. Esta hazaña, si bien concebida para el avance militar, evidenció su habilidad para entender y manipular las fuerzas de la naturaleza en beneficio de su gente. Pero no fue solo en tierra donde aplicó su conocimiento, fue también en el cielo, en las estrellas y en el movimiento de los astros donde su mirada encontró otro de sus campos de exploración. Como astrónomo, se ganó la admiración de sus contemporáneos y dejó una marca que perduraría en la historia. Sus conocimientos astronómicos le permitieron predecir con éxito un eclipse solar, una hazaña que no solo asombró a sus conciudadanos, sino que también tuvo un profundo impacto en la percepción de las fuerzas naturales y en la relación de la humanidad con el cosmos. Para la sociedad milesia y para las civilizaciones vecinas, un eclipse era un evento misterioso, a menudo temido, que se interpretaba como una señal de los dioses. Sin embargo, Tales demostró que este fenómeno podía preverse y explicarse mediante el estudio y la observación.
Al predecir el eclipse, no solo desmitificó un evento que había sido visto como sobrenatural, sino que también mostró a sus contemporáneos que el universo operaba bajo principios ordenados y accesibles a la razón humana. La orientación por las estrellas era esencial para los comerciantes y marineros milesios que con frecuencia enfrentaban viajes peligrosos a lo largo del Egeo y más allá. Tales enseñó a sus compatriotas a leer el cielo como un mapa, a reconocer las constelaciones y a utilizar el movimiento de los astros para guiarse en sus travesías. Este conocimiento no solo era valioso en términos comerciales y de exploración, sino que también reforzaba la idea de que el cosmos podía ser entendido y de algún modo dominado. Así, su astronomía fue una fuente de poder y de confianza para la sociedad milesia, una herramienta que fortaleció la posición de Mileto como un centro comercial y cultural en el Mediterráneo. Además de su influencia como comerciante, ingeniero y astrónomo, Tales fue un innovador en términos sociales y culturales. Su búsqueda de la sabiduría no solo era para su propio beneficio, también entendía el valor del conocimiento como un bien comunitario, como un recurso que debía compartirse y difundirse. Fue pionero en la idea de que la observación, la experiencia y la razón eran fuentes legítimas de conocimiento, y su disposición a compartir sus descubrimientos lo convirtió en una figura influyente en la sociedad milesia. El concepto de arjé de Tales es, en su simplicidad y profundidad, uno de los primeros y más revolucionarios pensamientos en la historia de la humanidad. La palabra griega arjé significa principio, origen o fundamento, y en la filosofía de Tales representa la búsqueda de la sustancia o el elemento primordial que da origen y estructura al universo. Para él, había algo más allá de las formas visibles de la naturaleza. Había una esencia unificadora, un substrato eterno que daba coherencia y continuidad al cambio perpetuo de la vida. Tales propuso que este principio, esta arjé, era el agua. Al afirmar que todo es agua, Tales no solo expresaba una creencia en un elemento físico, sino una intuición acerca de la interconexión de todas las cosas, de un mundo en el que la diversidad de formas y fenómenos emergía de una sustancia común. Para entender la grandeza de esta propuesta, es fundamental recordar que Tales vivía en una época en la que los relatos sobre el origen del mundo estaban dominados por la mitología. Los griegos de su tiempo narraban cómo el cosmos había surgido de la unión de deidades primordiales y de fuerzas caóticas. En cambio, en una ruptura radical, propuso que el origen de todo no estaba en los dioses, sino en una sustancia natural. Su idea de que el agua era el arjé se basaba en la observación de la vida cotidiana. El agua era indispensable para la existencia de las plantas, los animales y los humanos. Estaba presente en los ríos, en las lluvias que fecundaban la tierra y en los mares que rodeaban las costas de Mileto. Tales observaba que el agua no solo daba vida, sino que también podía transformarse en diferentes estados: líquido, sólido y vapor. En su mente, el agua representaba una unidad en la multiplicidad, una fuerza que, al cambiar de forma, mantenía su esencia y continuidad. La elección del agua como arjé no debe entenderse en términos modernos como una teoría científica en el sentido actual de la palabra. Esta afirmación no fue una hipótesis que pretendiera ser verificada o falsificada mediante experimentos. En su época no existía aún un método científico. Sin embargo, mostró una visión embrionaria de la racionalidad científica al buscar un fundamento tangible y observable. En vez de atribuir la creación del mundo a un panteón de deidades, Tales proponía un origen accesible a la razón humana, un principio universal y fundamental que estaba al alcance de todos, no solo de los iniciados en los misterios religiosos. Así,
El agua, en su capacidad para dar vida y transformarse, simbolizaba el ciclo eterno de nacimiento, cambio y regeneración que Tales observaba en la naturaleza. Su pensamiento sobre el Arjé es, de alguna manera, un testimonio de su confianza en la capacidad del intelecto humano para comprender el cosmos. Al establecer el agua como el fundamento de toda existencia, Tales no solo introdujo una idea novedosa, sino que también inauguró una forma de conocimiento que buscaba explicaciones naturales a través de la observación y la reflexión. La búsqueda del Arjé no era simplemente un ejercicio intelectual, era una tentativa de reconciliar la multiplicidad de fenómenos que el mundo presenta en una unidad esencial. En su mente, la naturaleza no era una colección caótica de sucesos sin sentido, sino una red interconectada de elementos y fuerzas que surgían de un mismo principio. Este descubrimiento, aunque sencillo en apariencia, marcó el inicio de un camino que transformaría para siempre la visión que los hombres tenían del universo. La propuesta de Tales sentó las bases de la filosofía de la naturaleza, una disciplina que, siglos más tarde, evolucionaría en la ciencia tal como la conocemos hoy. Con el concepto de Arjé, Tales inició una búsqueda que trascendería su tiempo y su cultura, una búsqueda de la esencia, del fundamento último que subyace bajo las apariencias y que puede ser entendido por la razón. La idea de que existe un principio unificador, una estructura fundamental que conecta todos los aspectos de la realidad, se convertiría en uno de los pilares del pensamiento filosófico y científico. De hecho, la noción de Arjé sería retomada y reinterpretada por otros pensadores presocráticos, quienes propusieron nuevos elementos y principios como el fuego, el aire o lo indefinido, pero el mérito de Tales reside en haber dado el primer paso, en haber imaginado un mundo en el que la razón podía desentrañar el enigma de la existencia. El reconocimiento de Tales como uno de los 7 sabios de Grecia fue tanto un honor como un reflejo de su contribución a la sociedad y al pensamiento de su época. Los 7 sabios fueron venerados por su sabiduría práctica y su perspicacia filosófica, y sus máximas de prudencia, justicia y templanza se convirtieron en guías morales para generaciones de griegos. Tales era recordado por sus innovaciones en matemáticas y astronomía, por su capacidad de aplicar el conocimiento en la vida cotidiana y por su visión del cosmos como una estructura ordenada y coherente. Al incluirlo en este selecto grupo, los antiguos griegos reconocieron en él no solo a un sabio, sino al hombre que les mostró que el universo podía comprenderse a través de la razón, sin necesidad de recurrir a la voluntad caprichosa de los dioses. Su influencia fue tan profunda que sus ideas se convirtieron en la base de las reflexiones de Platón y Aristóteles, los 2 pilares de la filosofía griega clásica. Platón, en sus diálogos, exploró temas de cosmología y de la naturaleza de la realidad, en una línea de pensamiento que, aunque divergente en muchos aspectos, reconocía la importancia de los primeros filósofos jonios como Tales. Aristóteles, por su parte, tuvo una relación más directa con las ideas de Tales, a quien reconocía como el primer filósofo en intentar definir la naturaleza a partir de un elemento primordial. En su obra Metafísica, elogia a Tales por haber dado el primer paso en la búsqueda de una explicación racional del mundo, afirmando que todos los filósofos posteriores debían su existencia a ese primer impulso. Aunque Aristóteles discrepaba de la elección del agua como Arjé, consideraba la noción misma de un principio unificador como el inicio de la physis, la filosofía de la naturaleza. Al analizar la obra de Tales, Aristóteles consolidó la noción de la causa material, un concepto fundamental en su propio sistema filosófico,
que establecería una jerarquía de causas para explicar los fenómenos. El legado de Tales en la historia de la filosofía y de la ciencia es, en última instancia, un testimonio de la grandeza de la mente humana, de su capacidad para trascender los límites impuestos por el miedo y la ignorancia.